pero no subestimes el poder de hacerse buenas preguntas. Es más, dime, ¿qué preguntas te haces? Y te diré cómo es tu vida. Porque tu vida es el reflejo de las preguntas que te haces. Buenas preguntas pueden lanzar tu vida hacia tu propósito. Malas preguntas pueden boicotear tu vida y sacarte de tu propósito. De hecho, preguntas son peligrosas dependiendo su procedencia. Pueden ser como un caballo de Troya del enemigo. ¿Conocéis la historia del caballo de Troya? El ejército enemigo dio un regalo a los troyanos que estaban dentro de una fortaleza que nadie podía entrar, pero cuando recibieron ese caballo, ese regalo, dentro del caballo se escondía el ejército enemigo, y una vez dentro de la fortaleza por la noche salieron y lo invadieron todo. De la misma manera, Satanás usa preguntas para entrar en nuestra alma y tomar dominio de nuestras vidas. Si no, dime, ¿cómo la serpiente en el Edén logró entrar dentro del alma de Adán y Eva? ¿Cómo comenzó la conversación? ¿Con una pregunta? Entonces, las preguntas deben ser importantes. Si Satanás comenzó su diálogo con la humanidad con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto? Este Dios, qué tirano, que pone todo este placer delante de vosotros y después os lo prohíbe. Una pregunta torcida, una pregunta tóxica, una pregunta enferma. Fue la puerta de entrada de Satanás al alma de Adán y Eva. Una pregunta puede ser el comienzo de una conversación con la serpiente. Y muchos, cuando llega la noche y os metéis en la cama, a través de las preguntas que os hacéis, conversáis con la serpiente. Hay algunos aquí que hablan más con Satanás que con Dios. Y deriva de las preguntas que nos hacemos. Y hay preguntas realmente peligrosas. Maridos, incluso más peligrosas que cuando nuestra esposa nos pregunta: cariño, ¿este vestido me hace gorda? Rebeca, no hay manera de salir vivo de esa pregunta. Pero hay preguntas tales como estas: ¿qué pensarán ellos de mí? Mala pregunta. ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas malas? Mala pregunta. Si realmente Dios me ama, ¿por qué me ha permitido este dolor? Mala pregunta. ¿Por qué a mí nunca nadie me valora? Mala pregunta. ¿Por qué soy tan estúpido o tan fea o tan no sé qué? Malísima pregunta. Cada vez que nos hacemos esas preguntas, imagino a Satanás apoyado en la pared de nuestra habitación con su libreta diciendo: tengo un par de respuestas que darte. ¿Te gustaría comenzar una conversación conmigo? Y lo digo en serio, porque yo hace 1 mes y medio atrás tuve una conversación con Satanás. Algunos dicen aquí: esperábamos un predicador que hablase con Dios, no con Satanás. Bueno, es que a veces uno habla con Satanás. Mi familia se contagió de COVID. Mi suegra tenía los pulmones con una neumonía bilateral entre la vida y la muerte. En el hospital, oxigenándola. Mi mujer le bajaron las plaquetas muchísimo. Y yo estaba en casa solo, cuidando de mi hija durante días. Y empecé una conversación con Satanás. Con una pregunta: ¿y si mi suegra muere? Porque a mí el virus me tocó en el sistema nervioso y me deprimió. Estuve 2 días en oscuridad, llorando. Y me hizo una pregunta: ¿y si mi suegra muere? Y Sata se vino a mi lado y me dijo: pues vamos a pensar en ello. Vamos a pensar en ello. Y empecé a pensar: Rebeca,
Me hizo una película. Sí, si mi suegra muere, mi mujer va a caer en depresión, probablemente tenga que llevarla a un tratamiento porque ella está muy unida a su madre y entonces no va a soportar esto. Voy a tener que dejar el ministerio, buscaré otro trabajo para cuidar de mi familia, esto no lo vamos a poder soportar, entonces probablemente tenga que dejar todo esto. Yo ya había hecho un plan con mi suegra muerta de aquí a los próximos 5 años. Sí, lo hice. Así lo hacemos muchas veces. Comenzamos conversaciones con la serpiente en nuestra mente. Por eso quizá el secreto de la alegría es tener menos respuestas, pero hacerse mejores preguntas. Muchos de los que están aquí están ofendidos con Dios. Porque dicen, es que yo le hice una pregunta a Dios y Dios no me ha contestado. En ninguna parte de la Biblia Dios te promete que va a contestar todas tus preguntas, porque hay preguntas que son malas preguntas. Lo que sí podemos aprender es hacernos las preguntas adecuadas.